Qué bueno que podamos estar aquí. Para mí es más que un placer estar aquí con ustedes, contribuyendo desde esta posición a lo que es la edificación en amor, como nos manda el mismo Pablo en las Escrituras. Y qué bueno que podamos ser partícipes y copartícipes cada uno del mejor proceso, como yo siempre digo, que ese es el único proceso que no cansa, el único proceso que no duele, el único proceso que cuando uno lo está pasando quiere continuar y que nunca se acabe, y es ese proceso de la edificación y crecimiento del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Así que es más que un placer estar aquí desde esta posición, y más que hoy celebramos nuestra primera reunión del año, un año 2023 que a mi parecer fue muy productivo para cada uno de nosotros, y yo estoy 100% seguro de que este 2024 no será para nada la excepción, y que si fue productivo el 2023, este 2024 que viene lo será el doble, y cuidado si se acerca el triple. Así que eso depende de cada uno de nosotros, y yo sé que cada uno de nosotros estamos a la disposición y tenemos la intención de continuar creciendo en Él, para que Él así crezca en cada uno de nosotros. Fíjese, amado, el año pasado tratamos durante el año entero diversos temas, pero todos estuvieron relacionados a un tema central, y ese tema central fue la reforma. Escogimos la reforma como tema central el año pasado, y todos los temas que tratamos en los diferentes trimestres estaban relacionados a la reforma de concepciones, a la reforma de actitudes, a la reforma de actitudes, de formas de vivir, y todo lo que estuviera ligado a algo que había que darle forma o a algo que había que colocarlo en su debido lugar, lo tratamos el año pasado. Y como dije anteriormente, fue un año muy productivo, y sé que este no será la excepción. ¿Por qué? Porque este año trataremos asimismo diversos temas, y todos relacionados con un tema central. El tema central que va a ser la línea a seguir a partir de los diferentes temas este año, es la practicidad del reino, la praxis del reino, el accionar. ¿Pero qué vamos a accionar? Principalmente todo aquello que en el año pasado hemos reformado, todo aquello en lo que hemos trabajado. Es hora entonces de que ya tenemos los conceptos, ponerlo en práctica. Entonces, este año, la línea central de la cual se van a correlacionar cada uno de los temas que trataremos en los bimestres o trimestres, va a ser relacionado a la praxis y a la practicidad del reino. Por tanto, el primer tema que vamos a tratar en esta noche tiene por título la praxis del ministro. Pues este primer bimestre del año tendrá como fuente o título el servicio. Es decir, que lo que vamos a hacer es hablar del servicio y su ejecución en el reino. Todos los temas que vamos a ver durante este trimestre será relacionado directamente con el servicio y su practicidad, su praxis. Por tanto, el tema que vamos a tratar en esta noche tiene por título la praxis del ministro. Aquí tenemos dos palabras que podemos definir sencillamente. Hemos tratado con anterioridad lo que es un ministro. Ministro, que es la palabra que da significación a lo que es el servicio. Por tanto, si hablamos de ministrar, estamos hablando de servir. Si hablamos de ministro, estamos hablando pues de servidor. La palabra que se usaba en aquel entonces para describir a alguien que se consideraba un ministro o alguien que ejercía lo que era el servicio era diáconos con K. Por eso usted cuando entra a la iglesia, las personas que le están sirviendo son lo que se llaman diáconos, porque son los que hacen el accionar de lo que es el servicio. Pues entonces hoy vamos a tratar lo que es la practicidad de esa persona que está encargada de servir, lo que es la ejecución o la praxis del ministro, del servidor. Y yo voy a tratar 4 puntos que yo considero fundamentales para la praxis o la practicidad o el ejercer de lo que es el ministro. Y el primer punto es que el ministro es una nueva creación. El ministro es una nueva creación porque tiene que partir de un nuevo inicio y un nuevo comienzo para alinearse
a la asignación del ministrar. Pero vamos a verlo en las Escrituras, cómo ellas nos muestran este nuevo inicio que necesita el ministro para ejercer entonces la practicidad. Primer texto se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1 hasta el 3, donde dice lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dice el 2, Él estaba o Él era con Dios en el principio. Y dice el verso 3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, o todo lo que ha sido hecho fue creado por Él. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Fíjese que hay algo interesante acá. Juan en su capítulo 1, verso 1, nos describe que en el principio, cuando era Dios, había alguien que acompañaba a Dios y este era el Verbo. Ya hemos tratado con anterioridad que cuando Juan habla del principio aquí, no estaba hablando del Génesis, sino desde antes de la creación del mundo. Porque como él mismo dice en el verso 3, por él todo lo que existe fue creado. Es decir, que si todo lo que existe fue creado, ya él estaba mucho antes de que existiera lo que existe hoy en día. Suena un poco complicado, pero usted sabe que eso es entendible, ¿verdad? Como él creó todo, ya él estaba antes de que se creara todo. Por tanto, él está hablando acá desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y él dice que estaba Dios, pero juntamente con Dios estaba el Verbo. Hemos tratado también con anterioridad que de quien se habla aquí como Verbo es del mismo Cristo, quien estaba con el Padre, con Dios en la eternidad. Pero pasa algo aquí bien interesante. No es solamente Cristo por decir Cristo, sino como en Él estaba contenido todo, como más para adelante en Corintios lo dice Pablo, en Él estaba contenido el propósito de Dios. Es decir, en la eternidad, cuando se fundó el mundo, estaba Cristo como la expresión de la voluntad de Dios, es decir, de su propósito. Por tanto, cuando se habla del Verbo aquí en Juan, se está hablando de Cristo como expresión de la voluntad de Dios. Es decir, Cristo como expresión o como aquello que acaparaba dentro de sí el propósito eterno de Dios. Por tanto, en la eternidad existía Dios y coexistía juntamente con Él el propósito. Y fíjese algo bien interesante. El ministro no puede servir si no tiene un propósito. Por tanto, si el ministro quiere servir, quiere ejercer su praxis como ministro, debe alinear el propósito, su voluntad, su intención a la voluntad, propósito e intención divina del Padre. Por tanto, es necesario que el ministro haga un cambio de chip si no tiene el que está alineado a la voluntad del Padre y adopte el de la voluntad del Padre para que pueda entonces ejercer como ministro alineado al propósito que coexistía en la eternidad juntamente con Dios. Pero Efesios, en su capítulo 1, verso 11, nos dice algo bien interesante. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjese, vamos a leerlo un poquito más despacio para entenderlo mucho mejor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí hay una palabra que destaca en gran manera y es predestinio. Ya él había predestinado y Pablo dice que nosotros fuimos aquellos que fuimos predestinados. ¿Pero por qué? Según o conforme al propósito del que hace todas las cosas, según él, otra palabra que destaca, designio de su voluntad. La palabra designio de su voluntad hace referencia al diseño de su voluntad, hace referencia al plan que él tenía para con su voluntad. Es decir, que nosotros fuimos predestinados desde la eternidad según el diseño que estaba contenido en su propósito. Por tanto, en Cristo, cuando consistían desde antes de la fundación del mundo. Entonces traigo a colación nuevamente, el ministro
para ejercer como ministro, necesita alinear su propósito y su voluntad al propósito y la voluntad del Padre, para que lo que haga como ministro sea lo que esté estrechamente o directamente relacionado con el propósito y la voluntad del Padre. Por eso que vemos una larga travesía en toda la historia bíblica, donde su clímax, el clímax histórico de la Biblia apunta directamente a la cruz y todo lo que se hizo allí. Y una de las cosas que se hizo allí en la cruz fue precisamente esta. Y esto lo vamos a encontrar en Hebreos, en su capítulo 9, verso 13 y 14, donde nos dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, oiga lo que dice el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis a Dios. Es decir, que una de las cosas que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz fue limpiar nuestras conciencias, borrar todo aquello que existía antes, imponer algo nuevo para que a partir de eso nuevo que se impuso, el ministro pudiese entonces servir, como dice al final de la pregunta, al Dios vivo. Es decir, luego de ese sacrificio, aquellos que fueron predestinados y acogen ese predestinio y ejercen según esa predestinación desde la eternidad, han sido lavados, han sido cambiados, por tanto parten de un nuevo inicio para poder entonces, como dice el texto acá, poder servir a Dios. Por tanto, podemos concluir a partir de esto que el ministro ejerce su praxis cuando parte de un nuevo comienzo que esté alineado directamente con el propósito y la voluntad del que manda a ministrar, que es el Padre. Fíjense, hay algo más interesante de esto, y es que nuestro origen determina nuestra identidad. Si partimos de un nuevo comienzo, y ese comienzo es el propósito de Dios, pues nuestra identidad de hijos será expresa con efectividad. Por tanto, si nuestro origen determina nuestra eternidad, nuestra identidad y nuestro origen es en la eternidad, nuestra identidad estará directamente relacionada con lo que es eterno. Por tanto, vamos a servir desde la posición que el que manda a servir quiere que entonces nosotros sirvamos, porque Él lo hace todo según el diseño de su voluntad. Y si lo hace todo según el diseño de su voluntad, como Él ha diseñado que debemos servirles, pues si adoptamos su propósito, vamos a empezar a servir según ese diseño que Él mismo estableció. Pero mire lo que dice Juan en su capítulo 1, verso 11 y verso 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjese que esto no es coincidencia que esto fuera lo que pasase aquí. El que no era hijo, el que no tenía origen en la eternidad, no iba a poder percatarse de que quien había llegado a la tierra era el Hijo de Dios y el escogido para salvar a la humanidad. Por tanto, Juan dice aquí en el verso 12, que aquellos que lo recibieron a Él, que creyeron en Él, que es la parte principal, Él les dio la potestad, le otorgó la llave, le dio el derecho de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Ya no eran simplemente hijos del hombre o hijos de la tierra o hijos del mundo, eran hijos de Dios. Por cuanto, cuando habla de hijos de Dios, habla de un cambio no solo de identidad, sino de un cambio de origen. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Miguel y Amarilis, porque yo nací de Miguel y Amarilis. Yo no puedo ser hijo de Amín, no puedo ser hijo de Francis, no puedo ser hijo de ninguna otra persona, porque mi origen está en ellos dos. Pues cuando la palabra habla de hijos de Dios, está hablando de que el origen de aquellos que han creído en Él está directamente en Dios. Por eso cada vez que Jesús decía, yo soy hijo de Dios porque mi Padre me envió,
lo primero que hacían era todo lo que estaban allí, agarrar piedra y apedrearlo. Porque lo que él le estaba diciendo es que él había partido desde Dios mismo, que él había sido sacado, que había sido engendrado por Dios mismo, por tanto ejercía como hijo de Dios. Pues entonces vemos otro punto acá. El ministro parte desde la vida misma de Dios para ejercer su praxis, para ejercer su practicidad con eficiencia y ser un ministro competente. Pero fíjese, en 2 de Corintios, en su capítulo 5, verso 17, nos los describen de una manera más interesante. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con él? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que aquel que ha creído en él no sigue siendo igual, sino que se transforma en una nueva criatura, adopta un nuevo origen, por tanto una nueva identidad. Si cambia de origen no puede seguir siendo el mismo. Entonces el que está en Cristo es una nueva criatura, por cuanto se ha cambiado no solo su identidad, sino su origen. Como ha cambiado su origen, pues entonces su identidad. Entonces, el ministro parte de conocer, entender, ejercerse en la voluntad de Dios, conocerla, adoptar esa voluntad para ejercer practicidad alineado a esa misma voluntad. Que en el punto número 2, el ministro no puede ni debe servir por imposición, sino que debe hacerlo por devoción. Debe de salir desde su interior, desde lo que ha cambiado en él. ¿Qué pasaba con anterioridad? Que el ministro se veía obligado a servir porque era una imposición, porque lo que le ordenaba servir estaba fuera de él. Era decir, tienes que hacer esto, entonces a partir de lo que se le ordenaba, entonces él tenía que esforzarse, que extremarse, que saturarse, que dar el doble de sí mismo para tratar de servir, porque lo que lo ordenaba servir no estaba codificado en él, sino que estaba afuera. Por eso que vemos en Génesis, en su capítulo 1, versos 27 y 28, lo primero que hace Dios al crear al hombre. Y él dice, el libro de Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pero mire lo que dice el 28. Inmediatamente los creó, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que él hace al crearlos, los bendice, nítido. Pero desde que los bendice, les ordena, les dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Es decir, todo lo que estaba haciendo Dios allí era dando a conocer particularidades de su misma naturaleza, pero no desde adentro del hombre, sino desde lo externo, porque el origen del hombre no estaba en él, sino que estaba en el mundo. Por cuanto el hombre tenía origen y identidad en el mundo, no había forma de que él pudiera servir y obedecer lo que Dios le mandaba desde su interior. Por tanto, él tenía que obedecer por imposición, por mandato. Es por eso que entra la ley, y la ley es tan imposible y tan difícil de seguir, porque era un mandato que estaba externo al mismo hombre. No es lo mismo que yo coma porque me obliguen a comer, a que yo coma porque tengo hambre, y si no como, mi cuerpo me va a empezar a molestar y voy a morirme si no como. Es decir, cuando nosotros comemos, no comemos por imposición de otra persona, sino que comemos porque lo necesitamos. Por tanto, el ministro haya necesidad en el servir. Así como nosotros tenemos la necesidad de comer, el ministro haya necesidad de servir. Si el ministro no desea servir, no está dentro de sí servir, no le sale desde su naturaleza el servir, el ministro tiene que entonces o necesita un nuevo comienzo. Porque ese deseo de servir está codificado en la voluntad y en la naturaleza, en el espíritu que cada uno hemos recibido de parte de Dios. Fíjese algo, la ley representaba una carga y una sugestión al hombre por cuanto estaba externa a él. La ley
con unos 413 mandamientos. El hombre tenía o se veía obligado a tener que seguirla, y si cumplía con 412 y fallaba el 413, estaba mal. Tenía que seguir toda la ley y desde un mandato externo. Es de allí de donde proviene entonces la dificultad del poder seguir la ley. No era difícil de seguir porque eran tantos mandamientos. Era difícil de seguir porque dentro del hombre no estaba lo que se relacionaba con el poder hacer lo bueno. No estaba lo que se relacionaba con el poder cumplir o seguir la ley a cabalidad. Estaba otro origen, estaba otra identidad, estaba lo contrario a lo que lo llevaba a hacer lo bueno. Por tanto, cada cosa que hacía el hombre que quería juzgarse por la ley era visto como malo. Por eso la ley llevaba a la muerte. Pero Romanos, en su capítulo 7, verso 6, nos los dice de una manera interesante. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjense que aquí hay tres palabras bien interesantes. La primera es libres de la ley. Si habla de que ahora estamos libres de la ley, es que en su momento estábamos presos por la ley. Entonces inmediatamente empezamos a ser juzgados, a vivir mediante el nuevo espíritu dentro de nosotros, recibimos la libertad de la ley y ya no estamos aprisionados bajo los mandamientos de no hagas esto, súbete allí, bájate allí, sino que todo lo que hacemos parte de lo que es nuestro interior, por tanto, de nuestra naturaleza. Fíjese, la segunda palabra que es importante aquí, que hay que destacar, es sujetos. Es decir, que la ley no solo era una prisión, sino que era una sujeción. El hombre no había forma de que pudiera despegarse de lo que era la ley. La ley era una carga para el hombre, era una prisión, pero esta era una prisión tan potente que el hombre no podía descansar de esa prisión. El hombre estaba aprisionado en su totalidad en lo que era la ley. Pero entonces, dice aquí Pablo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo de la letra. Es decir, da una autoridad para servir, pero bajo un cambio, bajo algo diferente, y es el régimen nuevo que emana del Espíritu. Es decir, que como sirve el ministro, no es por algo que está externo a él, sino que sirve por algo que está dentro de sí. Pues eso que está dentro de sí, ese espíritu de servicio, es lo que lo lleva entonces a poder servir. No porque le diga el pastor que tiene que servir, ni porque le diga a un líder que tiene que servir. Su naturaleza está codificado dentro de sí, que él necesita, que hay necesidad de servir. De que así mismo como nosotros, si no comemos no morimos. El ministro, si no sirve, no se siente bien, porque eso está codificado dentro de sí. Pero segunda de Corintios en su capítulo 3 verso 6 nos lo dice también de una manera interesante. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya tratamos hace semanas atrás a qué se refiere la letra mata. La letra mata no hace referencia a que usted estudie mucho o que usted estudie poco. Hace referencia a la ley. La ley lo único que podía producir era muerte. Más, él dice aquí que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino ¿por qué? Por el Espíritu. Porque ese Espíritu que está dentro de nosotros vivifica. Si vivifica, produce vida. Si vivifica, está vivo. Y si nosotros como ministros no servimos, debemos de sentirnos incómodos con lo que tenemos dentro. Porque eso que tenemos dentro está llamado a ejercer el servicio. Es lo mismo que una aplicación. Cada uno tenemos, yo creo que un teléfono aquí, o al menos hemos estado cerca de un teléfono y tenemos conocimientos generales de lo que hace un teléfono. Dentro de los teléfonos tenemos aplicaciones. Tenemos aplicación de WhatsApp, tenemos aplicación de Facebook. Las aplicaciones están ahí, pero si nosotros queremos chatear con alguien, si no le damos clic, no vamos a poder chatear con nadie. Si yo quiero enviarle un mensaje a alguien por WhatsApp, si no le doy clic a la aplicación de WhatsApp, no voy a poder entonces comunicarme con quien quiero comunicarme. Entonces, si necesito comunicarme con alguien, yo doy clic a la aplicación del WhatsApp.
Así mismo pasa entonces con el ministro. Esa aplicación está codificada ahí. Y cada uno de nosotros tenemos el deseo y la intención de servir, por cuanto eso es lo que hace eso que tenemos codificado dentro. Por tanto, depende de nosotros, es nuestra responsabilidad darle clic a aquello que tenemos codificado para poder no chatear, sino poder ejercer entonces como ministros con competencia. Pero fíjense, en Romanos, en su capítulo 8, en el verso 2, nos dice algo aún más interesante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que a nosotros no simplemente se nos fue quitada la ley y se nos dejó como chivos sin ley. Porque donde no hay ley, no hay orden. A nosotros se nos fue dada una ley, pero esta ley ya no fue externa a nosotros, sino que fue codificada ¿en quién? En nuestro espíritu, para que el mandato de esa ley esté dentro de nosotros y no nos deja solamente el mandato, sino la intención, el deseo, la necesidad de cumplir con ese mandato que está codificado en ese espíritu. Por tanto, ese espíritu de vida que en Cristo hemos recibido nos ha hecho libres de la ley de la muerte, nos ha hecho libres para expresar con libertad la ley que hemos recibido de parte de su mismo espíritu. En Efesios, en su capítulo 1, verso 16 hasta el 19, nos dice también esto de una manera más interesante. Pablo dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Dice el 18, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a aquel que les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero oiga lo que dice el 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder. Es decir, todo aquello que hemos recibido directamente de Él es para la expresión de su misma gloria, es para el cumplimiento de lo mismo que Él ha enviado. Por tanto, un ministro que tiene alineada su intención y su voluntad a la del Padre, y un ministro entonces que tiene como devoción el servir, va a ejercer su praxis con efectividad. Pero en el punto número 3 tenemos algo también bien interesante. Cristo es el garante del ministro. Nosotros no somos solamente llamados a servir y tirados al mundo para servir. Nosotros tenemos una cobertura directa del mismo que nos mandó a servir. Y es una cobertura especial porque no es una cobertura que está afuera y nos arropa. Es una cobertura que desde adentro se expande y nos llena a plenitud. Fíjese lo que dice en Colosenses, en su capítulo 3, verso 1 hasta el 3. Sí, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está ¿qué? Escondida con Cristo. Es decir, Cristo es garantía de nuestro triunfo en nuestra vida. Cristo es la seguridad que tenemos de ejercer con efectividad en todo lo que practiquemos. Entonces, cuando estamos alineados al propósito y parte de nosotros el servir y entendemos que Él es nuestro garante, vamos a poder entonces servir con efectividad. Vamos a ejercer una praxis con competitividad. Pero en Efesios 1:13 y 14 nos lo dice de una manera también bien interesante. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Voy a leer un poquito más despacio para que entienda cómo se alinea a lo que quiero venir diciéndoles. En Él también ustedes, oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de su salvación. Y habiendo creído en Él, fueron ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Ustedes fueron, cuando se hablaba de sellar, se hablaba de apartar. Era una práctica común que los ganaderos marcaran a cada uno de sus ganados para identificar que estos eran pertenecientes de él. Si yo como ganadero tenía 50 vacas, yo me ingeniaba un símbolo que era la MH y marcaba mis 50 vacas. Si iban todas al pasto a comer y había otro ganadero y se mezclaban sus vacas, no íbamos a tener problema porque íbamos a tener simplemente que mirar cuál era la marca y yo iba a saber cuál sería mi ganado y cuál entonces sería el ganado ajeno. Por tanto, mediante el creer en Él, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu de Él, es decir, por el Espíritu de la promesa. Hemos sido apartados. Las marcas que nosotros tenemos no son marcas por acciones humanas, por qué tan bueno soy, por qué tanto he hecho, sino una marca directa de lo que Él hizo en la cruz. Por tanto, cuando nosotros nos confundimos con el ganado del mundo y Él quiere recoger a su ganado, Él mira a Cristo, que es la marca de cada uno de nosotros. Si Él quiere recoger a su ganado en el mundo, Él le revisa el sello, y donde sea que diga Cristo, Dios simplemente va a saber que ese es el ganado que le corresponde. Pero fíjese que hay algo más. En Efesios, en su capítulo 2, verso 8 hasta el 10, nos lo dice de otra manera interesante. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es que don de Dios, no por obras, no por lo que usted haga, no por lo que ninguno hagan, para que nadie se gloríe. Porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahorita hablábamos de que el propósito ya existía desde antes de la fundación del mundo y que Él había seleccionado a un grupo específico, a un grupo que no era específico de que Él tenía los nombres, sino que aquellos que creyesen en Él iban a formar parte de ese grupo específico. Entonces, ese grupo específico no era simplemente escogido para ser un grupo, sino que estaba ya creado lo que necesitaba hacer ese grupo, por cuanto ya existía propósito y voluntad para con ese grupo. Tanto aquellos que hemos decidido creer en Él, hemos recibido dentro de sí la intención de servir, pero hemos recibido dentro de nosotros la voluntad, el deseo y el propósito al cual servir. Y ese propósito, voluntad y deseo es el mismo de Dios. Pero entonces, lo primero que dice es que por gracia hemos recibido la salvación y es un don directo de aquel que nos llamó. Hay una garantía más en Cristo que nosotros hemos recibido según hemos formado parte de ese grupo que Él ha escogido. Pero dice el 10 entonces, porque somos hechura suya. Recalco la importancia que tenía el origen y la identidad. Aquellos que gozan de esa garantía, aquellos que gozan de esa cobertura que es desde el interior, son aquellos que son creados por Él. Aquellos que son creados por Él son los que hacen el switch, son los que hacen el cambio, son aquellos quienes mueren a la antigua naturaleza y son vivos en la misma vida del que los ha llamado a ejercer el servicio con efectividad. Pero dice que somos llamados entonces para buenas obras. Entonces todo lo que hagamos en el servicio no puede estar relacionado a otra cosa que no sea las buenas obras que estaban hechas desde antes que nosotros mismos fuésemos hechos. Y eso es una garantía mayor porque no es una creación de un hombre, no es una creación de alguien que se le inventó, sino que lo que estábamos llamados a hacer ya estaba hecho desde antes que nosotros mismos fuésemos hechos. Pero entonces ahora usted va a entender lo que dice uno de los textos más conocidos de la Biblia, en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no habla de que Cristo le va dando continua fuerza y toma fuerza, sino Él está diciendo que su fortaleza está directamente en Cristo. Que si en algún momento Él se siente decaído, Él piensa en el Cristo que Él tiene en su interior y eso lo llena de fortaleza. No es que Él se le agota la fortaleza o se le apaga y se le prende, sino que eso está dentro de Él. Y Él recuerda cuando está en un momento de tribulación, de apuro, como los muchos que sufrió. Se acordaba que tenía su fortaleza dentro de sí y disfrutaba de esa fortaleza. Por tanto, creía que todo lo podía hacer según la garantía que tenía en la fuerza que estaba dentro de Él,
en Cristo. Pues déjeme decir, hermano, que usted y yo tenemos esa misma garantía que tenía Pablo, que tenemos esa misma seguridad, que tenemos ese mismo espíritu dentro, al cual cuando necesitemos fortaleza, vamos a acudir a Él, porque ese es un espíritu vivificante. Un espíritu vivificante es un espíritu vivo y que produce vida. Por tanto, esa fortaleza que está en ese espíritu está viva y produce vida. Si necesitamos hoy de esa fortaleza y mañana nos olvidamos que tenemos esa fortaleza, vaya con seguridad a acudir a esa fortaleza que usted tiene en Cristo, porque usted hallará. Y usted sabe lo más bueno de esto, que esta fortaleza no está limitada a lo temporal, no está limitada a una cantidad que se pueda contar, porque esta fortaleza emana desde la eternidad. Y si es desde la eternidad, no hay un tiempo que le dé fecha de caducidad, no hay un límite en su cantidad, porque está codificada en lo eterno. En el momento que necesitemos fortaleza, simplemente recurramos al Espíritu de Cristo que tenemos dentro, y ahí hallaremos fortaleza y descanso. Cuarto y último punto que quiero tratar en esta noche. ¿Sí? He sido corto, ¿verdad? No estamos hablando mucho. El ministro, y presta atención a esto, no sirve por una causa externa, sirve por una causa eterna. Y esto es un punto que es necesario que haga eco en nuestras mentes. Yo no puedo decir que yo sirvo por algo que esté en lo momentáneo, por algo que yo pueda ver, sino que yo debo de escudarme en el servicio que se me ha enviado a servir desde la eternidad. Es decir, nosotros no podemos servir para agradar al pastor. Nosotros no podemos servir por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestra familia. Yo no puedo servir por el pastor, yo no puedo servir por mi papá y mi mamá, no puedo servir por mis amigos, no puedo servir por lo que estamos aquí. Porque en el momento en que el pastor me falle, o que yo esté en desacuerdo con el pastor en algún punto, voy a dejar de servir. En el momento en que haya una decepción entre mis padres y yo, si ellos son el motivo que me impulsa a servir, pues voy a dejar de servir. En el momento en que haya un desacuerdo entre mis amigos y yo, si ellos son el motivo, lo que me impulsa a servir, voy a fallar y voy a dejar de servir. Por tanto, nuestro motivo, nuestro impulso, el motor que mueve nuestros corazones no puede estar condicionado a lo que veamos en nuestro alrededor. Debe estar condicionado a lo que se decretó desde la eternidad. Porque usted sabe lo bueno que es alinearse a aquello que es eterno. Que como hablábamos ahorita de que la fortaleza no se agotaba, lo que es eterno nunca nos va a fallar. Con lo que es eterno nunca vamos a estar en desacuerdo. Con lo que es eterno nunca se va a agotar. Y si nunca nos va a fallar, si nunca nos vamos a cansar, si nunca va a tener fecha de caducidad, usted siempre va a servir. Porque su causa, su impulso, el motor que lo maneja, que lo conduce, está enraizado en la eternidad. Y eso es inamovible, porque lo que se puede mover es lo que está codificado bajo el tiempo. Y si eso excede el tiempo, su intención, su voluntad, su deseo de servir estará directamente enraizado en lo fuera de lo temporal. Y déjeme decirle que esto es maravilloso, porque usted podrá ver que pase lo que pase. Usted podrá entrar en desacuerdo con el pastor, usted podrá entrar en decepciones con su familia, con sus hermanos, pero usted nunca va a parar de servir. Y eso que lo motiva a servir va a hacer que usted alinee ese acuerdo con el pastor, va a hacer que usted esté en paz con sus hermanos y con su familia, porque todo eso excede lo que es lo temporal, y lo que está sujeto afuera de lo temporal no está sujeto a cambio, porque ya fue establecido. Por tanto, si lo que nos motiva, lo que nos impulsa, lo que nos mueve está relacionado a lo interno, a lo externo, a lo que podemos ver, déjeme decirle que usted necesita hacer un cambio y empezar a impulsarse, a moverse, a dirigirse por aquello que ha sido decretado desde antes que usted y yo fuésemos hechos. Pero miren, esto no es sencillo. Hay grandes retos para aquellos que sirven por una causa eterna, porque no es fácil. En Mateo, en su capítulo 5, en el verso 10, encontramos lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
déjeme decirle que alinear su impulso y su motivo al Eterno no es fácil, porque habrá momentos que usted va a encontrar decepción en aquellos con los que usted se rodea. Pero mismo Jesús nos dice que si nuestro motivo, si nuestro impulso está en lo eterno, en su justicia, déjeme decirle que a nosotros nos pertenece y tenemos por heredad el reino que ha sido diseñado para aquellos que son hijos de Él. Porque no puede heredar otra persona que no sea hijo de Él, porque Él mismo lo estableció así en el pacto suyo. Los hijos de Él son los que pueden gozar de la promesa de su herencia. Por tanto, aquellos que son hijos de Él y tienen su impulso, su motor, lo que está relacionado al eterno, son los que gozan de ese reino. Son bienaventurados porque su visión, su impulso, lo que los motiva y lo que los mueve es la justicia. Y fíjese, hay algo más. Los intereses del ministro son los intereses del reino. El ministro que ejerce su praxis con efectividad no tiene un interés más que los mismos intereses del reino. Mateo en su capítulo 6, en el verso 33, nos los dice de una manera bien interesante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que les serán añadidas. Es decir, olvídese de lo que usted tiene a su alrededor. Y no le estoy diciendo con olvídese de lo que usted tiene a su alrededor, que usted tiene derecho y libertad de contender con quien usted tenga al lado. Al contrario, ya leímos con anterioridad que nosotros hemos sido llamados, pero juntamente con ese llamado están las obras que nosotros estamos llamados a ejercer, y que estas obras son buenas. Pues si ponemos nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia, todo lo demás caerá solo. Todo lo demás vendrá aparte de ello. Y aún más, no va a haber un desmotivo, no va a haber un cansancio, no va a haber algo que apague la llama que tenemos dentro, porque lo que mueve, lo que impulsa, lo que nos motiva está enraizado en lo eterno, y eso ha sido decretado por Él desde la eternidad y no lo mueve nadie, no lo cambia nadie. Es más, el único que puede cambiar lo que Él mismo ha decretado es Él, y no lo hace porque Él mismo fue quien lo decretó y no es parte de su naturaleza. Si era su intención decretar que las cosas fuesen así, déjeme decirle que Él no cambia su intención, Él no cambia su propósito, no cambia su voluntad. Y todo en nuestro diario vivir, si está relacionado a eso, tenga la seguridad que está relacionado y que usted está parado en tierra firme, está parado en tierra inamovible, porque no hay cambio en lo que ya Él estableció. Pero Efesios 4, del verso 11 hasta el 13, nos lo dice de una manera bien interesante. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso número 12 nos dice ¿para qué? Y presta atención acá. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que usted no ha sido escogido como ministro para usted tener una intención aparte a la intención del reino. Usted, la iglesia, el cuerpo de Cristo ha sido constituido con diversos dones, pero con esos dones hay una responsabilidad que está codificada. Es decir, yo te doy un poder, pero te doy una responsabilidad. Yo te doy las llaves de la iglesia, pero tú tienes la responsabilidad de llegar temprano para que a la hora de llegar un hermano encuentre la iglesia abierta, porque tú tienes la llave. Entonces, de Dios hemos recibido un poder, y con ese poder hemos recibido una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Como dice el verso 12, perfeccionar a los santos para obra de ¿qué? Mire la palabrita que se usa acá, del ministerio, para obra de el servicio. Es necesario que usted, como ha recibido ese poder, no se quede con los dones que usted ha recibido para usted, porque usted está siendo inefectivo. Usted ha recibido eso que usted ha recibido con una intención, con un propósito, y ese propósito es la edificación de los santos. Y mire lo que dice, ¿para qué? Para obra del servicio entre los mismos ministros, porque estamos llamados no solo a ejercer el ministerio,
a los que están afuera, sino a ejercer el ministerio con los que estamos aquí dentro. Hay veces que nosotros queremos tratar mal a los que somos de la casa y tratar bien a los que son de afuera. Nosotros estamos llamados a tratar bien al que es de la casa, y así mismo como tratamos bien al que es de la casa, tratar bien al que es de afuera. Mire que no es casualidad que la ley decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Según como tú te ames, tú amas al ajeno. Vamos a hablarlo desde el punto de vista del cuerpo. Ama a tu prójimo como a sí mismo tú amas a tu cuerpo. Entonces tú no puedes amar a alguien más que a tu cuerpo, ni a tu cuerpo más que al prójimo. Tienes que llevarlo al mismo nivel. Amar al 100% al cuerpo y amar al 100% a tu prójimo. Por tanto, de manera de conclusión, creo que fui responsable. 30 minutos, ¿verdad? Ese fue el propósito. Si duré más de ahí fue culpa suya. Cuando nuestro ministerio, nuestra praxis, lo que ejercemos como ministros está alineado a lo temporal, debemos de hacerlo un switch, porque eso nos va a llevar a ejercer un ministerio inefectivo. Por tanto, ese switch no debemos hacerlo a otra cosa que esté alineada a lo externo, sino alinearla directamente con lo eterno. Por tanto, la praxis efectiva de un ministro tiene correlación en estos 4 puntos. Número 1, el ministro es una nueva creación. Número 2, el ministro no sirve por imposición, sirve por devoción, porque está codificado dentro de sí. Número 3, Cristo es la garantía del ministro. Y fíjate, ese punto es bien importante. Su garante, la garantía de su victoria, la garantía del éxito está en Cristo, y ese ya venció. Ese éxito está asegurado. Ese éxito lo tenemos al 100% en el que ya venció. No en alguien que está supuesto a perder o que no se sabe si va a ganar, sino en alguien que ya ganó la carrera. Es como si a nosotros se nos permitiera apostar en una carrera de caballo luego de la carrera. Acechamos que gane el caballo, ganó el número 4, ahora yo voy a apostar por el número 4. Usted no hay forma de que pierda si usted apuesta por el que ya ganó. Entonces, Él es el garante de nuestro éxito como ministros. Y por último, el ministro no sirve por causa externa, sino por una causa eterna. Así que, amados, estamos llamados a ejercer nuestra praxis con estos 4 puntos como fundamento. Y déjenme decirle que si eso está enraizado en nuestra cabeza, no puede haber forma de que el ministerio, de que el servicio que nosotros ejerzamos no sea efectivo y no sea competente. Porque con el propósito y nuestra intención alineados al propósito e intención del que nos envió, no hay forma de que fallemos. Y mire, es algo bien poderoso esto, porque mi papá me puede mandar a apilar unas sillas, y aún así es un mandato externo. Pero Dios hizo algo aún más poderoso que el mandato que puede hacer nuestro Padre o alguien a quien le tenemos respeto. Él se introdujo a nosotros por medio de Cristo, y entonces ya Él no necesita decirme pon esa silla ahí, sino que en mí está la intención de apilar las sillas, en mí está el deseo de apilar las sillas, en mí está el propósito, el enfoque de lo que tengo que hacer por cuanto está codificado en mí. Él mismo se metió dentro de nosotros mediante Cristo, y su deseo, su voluntad, su intención, por tanto su propósito son nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestra intención y nuestro propósito. Pues déjeme decirle, hermano, que no hay forma de que fallemos. No hay forma de que erremos al blanco si los mismos deseos de Él, si su misma voluntad es nuestra misma voluntad y nuestro mismo deseo. Y más aún, que Él nos pone ese mismo deseo y esa misma voluntad, y nos da la garantía del éxito mediante Cristo. Es decir, que usted va a ganar, pero no solo va a ganar, sino que usted tiene la garantía de que cuando gane, sobregane, porque usted le está apostando al caballo que ganó la carrera. O sea, usted va a vencer porque usted va a cumplir con el propósito del que lo envió, porque se convirtió en su propósito, pero aún así usted tiene garantía de cumplir por cuanto usted tiene a Cristo dentro y Él venció. Por tanto, usted no hay forma de que sea un vencedor juntamente con Cristo. No hay forma de que teniendo estos puntos enraizados en nuestros corazones, de que nosotros no ejerzamos un ministerio con efectividad. No puede haber
un ministerio con efectividad, una praxis, un ejercicio de la competitividad de ministros que estamos llamados a ejercer si no tenemos la intención y la voluntad del que nos envía con una intención y con una voluntad. Tenemos esa intención, tenemos ese propósito y tenemos a Cristo como garantes de que tendremos éxito en nuestro servicio.